Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos que realizar nuestra segunda práctica titulada función de transferencia. En esta práctica es indispensable conocer los elementos eléctricos con los cuales vamos a trabajar. Es claro que debido a las circunstancias, pues no podemos hacer uso de las instalaciones de la facultad y mucho menos el equipo de laboratorio. Ok, quiero que vean la figura número 4, la cual se llama amplificador de ganancia unitaria. Pues vean que en esta práctica nos vamos a tener que usar algunos elementos como son los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales están representados por este pequeño esquemático donde pues simplemente podemos ver un triángulo, un pequeño triangulito con dos puertos de entrada, uno positivo y uno negativo. Este será el puerto no inversor, el puerto inversor. Estas terminales representarían la polarización o la alimentación de nuestro amplificador operacional, es decir, en este caso estaríamos alimentando con 10 volts positivos y en esta parte con menos 10 volts negativos. Perfecto. También vamos a contar con una salida, la cual normalmente de aquí en adelante le tendremos que llamar BDS. El objetivo de esta práctica es que podamos modelar este tipo de sistemas. Vean que nos ayudamos de este tipo de circuitos porque son muy sencillos de conseguir y muy sencillos de modelar. La respuesta de este sistema, con base a una entrada y un buen modelo, pues es posible determinar efectivamente cuál sería la salida. Ok, vamos a tener que abrir MATLAB, por favor. Vamos a abrir Simulink. En Simulink vamos a tener que crear un modelo nuevo. Ok, vamos a abrir nuestras librerías. Vamos a colocar del lado izquierdo nuestro programa en blanco y del lado derecho las librerías. Una vez que tenemos nuestras librerías de Simulink, en nuestro buscador vean que tenemos diferentes herramientas. Las más usuales son las que encontramos aquí en Simulink. Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar con unas que se encuentran en la parte de abajo que se llaman Simscape Electrical. Le damos clic en Electrical y nos va a desplegar todos estos bloquecitos. Vamos a darle doble clic en circuitos integrados y en esta parte tenemos que utilizar nuestro amplificador operacional de ganancia finita. Vamos a buscarlo y sería este, Finite Gain OPN. Sería este el que vamos a ocupar. Está un poco lenta mi máquina. Una vez que tenemos el circuito, aquí está, ven que tenemos nuestro amplificador operacional. También vamos a ocupar algunos elementos de la categoría de pasivos, elementos pasivos. Damos clic en pasivos y vamos a tener que ocupar el capacitor y una resistencia. Busquemos el capacitor, clic izquierdo, arrastramos y soltamos. Abajo vamos a buscar el de resistencia, aquí está, resistor, clic izquierdo, arrastramos y soltamos. Vamos a buscar por favor, aquí, sensores y transductores, vamos a buscar la herramienta que se llama sensor de voltaje. Vamos a buscarlo por favor, y no lo veo, aquí está hasta abajo. Vamos a ocupar este sensor que se llama sensor de voltaje, lo arrastramos y lo copiamos por favor en nuestro programa. El siguiente elemento que vamos a tener que ocupar es uno que se encuentra en fuentes. Vámonos a la parte de source. Vamos a ocupar una fuente de voltaje. Espero que lo vean. Es esta, voltaje source. Ok. Vamos a tener que ocupar un bloque que se encuentra en conectores y referencias. Y el bloquecito que vamos a ocupar es Electrical Reference. Por último, vamos a tener que ocupar un bloquecito que se llama MUX. Vámonos a las librerías de Simulink. Por esta parte ya sería todo. Vámonos a la parte de Simulink. Y aquí mismo vamos a tener que buscar en la categoría de Signal Routing uno que se llame MUX.
vamos a tener que ocupar un osciloscopio. Está copiando, puede tardar más o menos dependiendo de los recursos que tenga su computador. Vamos a tener que ir a la parte de Syncs, como les decía, por favor. En Syncs vamos a tener que ocupar el osciloscopio, el scope, y de momento creo que ya no nos hace falta nada. Estoy pensando. Hay un bloquecito que les pido que busquen, que vamos a ocupar, el cual se llama Solver. Este nos va a permitir obtener la solución de nuestro circuito eléctrico. En la barra de búsqueda de Simulink escriban Solver y por favor denle Enter. Y lo que tendríamos que ver es un diagrama de este tipo que se llama Solver Configuration. Aquí está. Y me dice que está en Simscape. Si yo tengo dudas de dónde está, pues simplemente le damos clic derecho y nos va a decir en qué librería está. Vean, en este caso está en Utilities. En Utilities está el Solver Configuration. Por favor, seleccionemos este y listo. Por el momento ya no vamos a ocupar nuestra librería. Vamos a armar nuestro primer circuito. Ok, yo lo que recomiendo es que pongamos nuestro amplificador en la parte central de nuestro programa. Vamos a ocupar una resistencia. En este momento le voy a dar un valor. Voy a poner la resistencia en la entrada de nuestro amplificador. La conexión, vean, observen con mucho cuidado, que se hace en la terminal inversora, en la patita positiva de nuestro amplificador operacional. Después necesitamos otra resistencia. Otra resistencia que sirva como una resistencia de retroalimentación. Doy clic izquierdo, como ya tengo una resistencia, tecla control, clic izquierdo, arrastro y se duplica. Vamos a tener que alambrarla de esta manera. Quiero que vean que si yo hago esto, estoy obteniendo una retroalimentación, es decir, tomando un voltaje de la salida y retroalimentándola en la terminal negativa. No me gusta esta presentación del amplificador. Vamos a rotarlo. Una de las maneras de rotarlo es con control R, pero quiero que vean que si yo lo roto, la salida estará a la izquierda. Yo lo que quiero es espejearlo. Entonces clic derecho y hay una manera de cambiar nuestro amplificador operacional para que la terminal positiva a la cual vamos a conectar a tierra quede hacia abajo. Entonces vámonos a buscar, aquí está, up down. Hay una opción que está en rotate and flip. Seleccionamos esa opción y nos vamos a flip block, y lo que queremos hacer es que haga un cambio de arriba hacia abajo, y quiero que vean que efectivamente voy a cambiar la resistencia, la voy a colocar de esta manera. Ahí está. Este terminal lo tendremos que conectar a 0 volts. Ok, ya tenemos nuestras resistencias. Vamos a conectar la tierra. La arrastramos, clic izquierdo. La colocamos, yo creo, en ese punto, se ve bastante bien. Y conectamos la tierra con nuestra terminal positiva. Después tendremos que utilizar nuestro sensor de voltaje. Clic izquierdo, lo arrastro, lo posiciono de esta manera. Quiero que vean que el voltaje, que será la salida de nuestro amplificador operacional, lo tendremos que conectar a nuestro sensor de voltaje. Voy a arrastrar y copiar a este terminal nuestra tierra, nuestra referencia, y lo voy a conectar en la terminal, la única terminal que no tiene un símbolo. Bueno, sí lo tiene, es un menos, está muy pequeñito. Ahí está. Sería nuestro voltaje de referencia. Ok, para nuestro voltaje de salida tenemos que utilizar ahorita un convertidor. Este tipo de señales no las podremos visualizar en nuestro osciloscopio. En un momento tendremos que buscar un convertidor de señales
de este tipo de variables a unas que podemos graficar en nuestro scope. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestra fuente de voltaje. La fuente de voltaje la conectaremos entre la terminal de la resistencia y la podremos conectar voltaje positivo, y este terminal que es negativo lo conectaremos a nuestra señal de referencia. Creo que ahí se ve bien. Perfecto. Entonces tenemos nuestra señal de prueba conectada a la resistencia y la otra terminal estaría conectado a nuestro cero lógico. Ok, el amplificador, el capacitor no lo vamos a ocupar ahorita. Vamos a conectar el solver. El solver solamente lo tenemos que conectar a una de las terminales de nuestro sensor de voltaje. Necesito copiar nuestro sensor de voltaje, tecla control, clic izquierdo, y lo que voy a hacer ahora es conectar efectivamente en voltaje positivo la señal que yo quiero estar sensando, que en este caso sería el voltaje de la fuente. El voltaje negativo tendría que ir a la referencia, que serían 0 volts. Esta señal de voltaje y esta señal de voltaje corresponderían a los voltajes de la salida de nuestro amplificador y a la entrada de nuestro amplificador. Vamos a nuestra librería, nos hizo falta una, nuestra librería, y vean que en Utilities de Simscape hay unas variables que se llaman PS Simulink Converter y Simulink PS Converter. La única que tenemos que ocupar en esta ocasión es una que se llama PS Simulink Converter, y lo que dice es convierte la entrada de una señal física a una señal de salida útil para Simulink. Vamos a ocupar solamente PS Simulink Converter, la arrastramos y la vamos a posicionar. Una iría conectada a la salida, a la B, que sería el voltaje de salida, y la otra correspondería al voltaje de entrada. Clic, tecla control, clic izquierdo, y vamos a conectar la segunda variable de nuestro sensor de voltaje. Entonces, en este caso tendría entrada y tendría salida. Como esta práctica se llama función de transferencia, lo que yo quiero visualizar es la relación que existe entre una salida y una entrada cuando es mapeada por este sistema. Vamos a tener que conectar este multiplexor. Este lo vamos a conectar aquí. Vamos a ocupar nuestro scope y lo vamos a conectar nuestro multiplexor. Por último, lo que nos queda es conectar nuestro solver. Lo que yo recomiendo es que lo conecten en cualquier parte de nuestro circuito, y yo lo voy a conectar, por ejemplo, en el voltaje de salida. Ahí está. Vamos a configurar nuestro solver. Recuerden que si yo aprieto la tecla espaciadora, nuestro circuito se va a amplificar al tamaño de la pantalla. El solver, lo que tenemos que hacer es configurarlo, cambiar el tiempo o paso de muestreo, simplemente seleccionando o habilitando esta casilla. No importa el método que tenga, realmente el backbar regular es muy bueno. Lo que sí importa un poquito aquí es el tiempo de muestreo. Yo lo estoy fijando en 1 milisegundo, que no está nada mal. Aplicamos y le damos OK. Perfecto, en principio nuestro sistema está correcto. Lo único que falta es fijar los valores de estas resistencias. De acuerdo a la práctica que tengo por aquí, las resistencias tienen que ser de 10K, tanto esta como esta. Le he dado doble clic, clic izquierdo, y lo que tengo que hacer es seleccionar 10 kilo ohms. Entonces en el lado derecho seleccionamos kilo ohm y de este lado seleccionamos 10. Le damos a aplicar. A esta resistencia le hacemos, configuramos los mismos parámetros, le damos 10 y que esté en 10 kilo ohm. Aplicamos y OK. En principio ya podríamos correr nuestra simulación. Recuerden que en la parte superior tenemos este botón, el cual nos permite habilitar que nuestra simulación se lleve a cabo. El tiempo de simulación es 10 segundos. Yo creo que habría que bajarlo a un tiempo muy pequeño. La fuente de voltaje me faltó configurarla. En la parte inferior
vean que está una barra que nos indica cómo va la compilación y el tiempo de ejecución, 10 segundos. Seguramente esta fuente vamos a ver los parámetros que tiene y no tiene nada, ¿no? Entonces a la entrada, si no tengo nada a la entrada, en principio no tendría por qué ver algo a la salida, pero a veces es posible que el voltaje de desvío provoque que a una entrada 0 el voltaje de salida sea 0. Demos doble clic sobre el scope y lo que estaremos viendo pues es efectivamente pues nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es configurar nuestra señal de prueba. Ok, damos doble clic aquí en nuestra fuente de voltaje y lo que vamos a decirle es que nuestra señal de AC tenga una amplitud pico de 0.5 volts, de tal manera que tenga un voltaje pico de 1 volt. La frecuencia va a ser de 60 Hz, me parece muy bien y yo creo que con eso está bien, ningún offset de señal de DC. La simulación vamos a cambiarla a 1 segundo y eso ya es mucho, tendríamos ahí 60 ciclos. Vamos a ver cómo se ve nuestra simulación a 60 ciclos. Ya lo realizó, damos doble clic en el scope y quiero que vean que efectivamente aquí hay 60 oscilaciones. Vamos a bajar nuestro tiempo de simulación a 0.02. Corremos nuestra simulación. Doble clic sobre nuestro scope. Está muy discretizada. Quizá podamos mejorar nuestro método de solución. Vean, aquí está la solución. Está muy discretizada. Bueno, también en parte porque cada paso está en 0.00. Vamos a hacer algo. Vamos a cambiar nuestro solver. Yo lo hago un poco más rápido. Me parece bien que esté en 0.1 milésima de segundo. Vamos a correr nuestra simulación. No tendría que verse tan discretizada. Ok, si la respuesta persiste, quizá una regla trapezoidal permita, bueno, vean, la solución de nuestro circuito correspondería a esto. En este punto no sabemos cuál es la entrada y la salida. Vamos a configurar en el engrane nuestros parámetros del osciloscopio. Lo único que vamos a hacer es que en display quiero que muestre las leyendas, ¿no? Para que me diga cuál señal corresponde a qué entrada, ¿no? Le damos a aplicar. Ok. Puede tardar un poquito. Ahí está, ya lo hizo. Quiero que vean. Ahora me dice que la señal amarilla corresponde al PS Simulink Converter 1. ¿Cuál es ese? Pues no tiene nombre. Seguramente es este. PS Simulink Converter 1. Espero que se vea. Que corresponde a la entrada. Mientras que el segundo no tiene el 1, le podemos cambiar el nombre. Vean, le podemos poner en el segundo voltaje de salida. Y a este le podemos poner voltaje de entrada. Volvemos a correr nuestra simulación y en nuestro osciloscopio veríamos la respuesta de nuestro primer amplificador operacional. Y aquí está. Voltaje de entrada corresponde a la señal amarilla, mientras que voltaje de salida corresponde a la señal azul. Efectivamente, nuestras ecuaciones matemáticas indicaban que el voltaje de salida iba a estar amplificado 1 veces el voltaje de entrada y también iba a estar desfasado 180 grados. Quiero que vean que ese desfase de 180 grados también se puede ver como en inversión, ¿no? Es decir, esto está espejeado con esto, está invertido. Esto se debe, pues, como la teoría lo dice, a que nuestra señal de prueba pasa por la terminal negativa. Por lo tanto, esta configuración se llama una configuración inversora. Si la señal de prueba estuviese conectada en la terminal positiva, tendríamos una configuración no inversora.
Si tuviésemos dos señales, en las cuales una entra a la terminal negativa y otra entra a la terminal positiva, esa configuración se le llama configuración diferencial. Y ese tipo de configuraciones son utilizadas en audio, por ejemplo. Bueno, ese sería nuestro primer circuito. El segundo circuito corresponde a cambiar el valor de la resistencia de retroalimentación. En lugar de que sea 10 kilo ohms, tiene que ser 100, si no mal recuerdo. Déjenme revisar la práctica. Sí, efectivamente, la resistencia 2 tiene que ser 100 kilo ohms. Corro la simulación. Y la respuesta del sistema sería esta. Ajusto. Mucho cuidado aquí, atención. Lo que quiero que vean es que el voltaje con la herramienta de esta lupa, con el simbolito más, dice que tiene una magnitud a la entrada de 0.5 volts, perfecto, y a la salida tiene un voltaje pico de 5 volts, casi 5 volts. Recuerden que el amplificador operacional no es ideal, realmente hay unas pérdidas, vean, no llega al 5, incluso en simulación esto es muy aproximado a lo que en lo que en la práctica tendríamos. No se llega exactamente a la amplificación total, nuevamente en la vida real, esto se debe a varios factores. Una, porque los valores de las resistencias no son exactos. Dos, porque el amplificador no es ideal. Pero básicamente aquí obtenemos la respuesta esperada. El voltaje de entrada muestra un voltaje pico de 0.5 volts y el voltaje de salida muestra un voltaje en desfase de 180 grados o invertido respecto a la entrada, y además está amplificado 10 veces. Es decir, si aquí tengo una señal a la entrada de 0.5, a la salida tendría una salida de 10 veces 0.5, que sería 5 volts. Eso sería el segundo circuito de nuestra práctica. El tercer circuito corresponde a un circuito con un capacitor en el lazo de retroalimentación. Es decir, voy a conectar un circuito aquí en paralelo. Ahí se ve bonito. Voy a tomar este capacitor y lo voy a conectar aquí y aquí. Este efecto puede tener un efecto. Este efecto puede. Espera un momento, voy a cambiar los parámetros. 0.1 microfarads. Vean que me dice que es 1 microfarads. Vamos a decirle que sea 0.1 microfarads. Lo hacemos simplemente así. 0.1 por 10 a la menos 6. Esto es 0.1 microfarads. Le decimos que sí. Le decimos OK. Y vamos a ver el efecto que tiene. Corremos la simulación. Perfecto, ya lo hemos logrado. Lo que tenemos que hacer ahora es visualizar nuestro osciloscopio. Para ello vamos a dar doble clic izquierdo en nuestro osciloscopio y quiero que vean el efecto que tiene. Vean qué es esto. Vean que la entrada es esta señal sinusoidal. La entrada no tendría por qué cambiar, ¿no? La entrada sigue siendo 0.5 volts de voltaje pico, pero la salida tiene una forma extraña. Quiero que vean, por favor. Voy a amplificar un poquito el tiempo de simulación para ver si el ciclo se repite. En lugar de que sea 0.2, 0.04, para ver un poquito más de tiempo en nuestra respuesta del amplificador. Damos doble clic en el osciloscopio y quiero que vean qué efecto tiene, ¿no? La entrada es la amarilla y la azul, vean, es este efecto. Tal pareciese que va divergiendo. Vamos a darle un poquito más de tiempo a nuestra simulación, quizá hasta un 0.1. Corremos simulación. Vean, ahí está, no diverge, simplemente se queda, llega a un punto donde ya no crece. Ahora, en semestres pasados algunas personas me han dicho que quizá esto de los amplificadores operacionales es un filtro, ¿no?
Y tienes razón, hemos tenido la discusión porque algunos alumnos dicen, no, es que yo lo he visto como amplificador. Otros dicen que es un filtro. Bueno, realmente las aplicaciones de los amplificadores operacionales son infinitas, ¿no? Antes de que llegara la era digital, pues evidentemente los amplificadores operacionales, como su nombre lo dice, permitía realizar operaciones matemáticas. Y además también podía amplificar o atenuar señales. En este caso, sí se puede ver como un filtro. Realmente muchos de los filtros activos utilizan amplificadores operacionales. Entonces, por lo tanto, quiero que les quede claro que depende de su análisis. Esto lo puede interpretar como un filtro o simplemente como un amplificador, ¿no? Es válido decir que este circuito sirve para atenuar, pero también sirve para filtrar, ¿no? Dependiendo si hacemos el dominio en el dominio de la frecuencia, será más evidente que aparecería ese parámetro de la frecuencia. E incluso podríamos nosotros utilizar técnicas para poder determinar algunos parámetros como frecuencia de corte, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito. Hasta este punto, dado que es nuestra primera práctica oficial, necesitamos únicamente aprender a modelar estos circuitos. Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos teóricamente, tenemos que validar lo obtenido vía simulación, ¿no? Entonces, lo que veo es que la entrada es este tipo sinusoidal, vean, y la salida también describe una gráfica tipo senoide. Simplemente ahora ya no tiene un desfase de 180 grados, no es exacto. Entonces, ustedes me tendrán que decir, no les voy a decir la respuesta, tendrán que decir qué efecto tuvo. El circuito número 4, por favor, vamos a eliminar este capacitor de aquí y lo vamos a conectar, si no me recuerdo, en serie a la entrada. Es claro que este circuito lo podemos modelar utilizando leyes de Kirchhoff y corrientes, pero eso ya lo habrán visto en su clase de teoría. Voy a quitar este elemento. Vamos a desconectarlo, por favor. Quitamos esas conexiones y lo vamos a conectar a la entrada. Voy a conectar mi fuente ahí. Voy a abrir este cable y voy a tener que introducir nuestro amplificador a la entrada. Se me olvidó decirles, en el circuito anterior, un capacitor normalmente se pone en la entrada para limitar el ancho de banda, pero eso es muy útil en radiofrecuencia. Lo único que les puedo comentar es que el amplificador operacional teóricamente tiene el ancho de banda infinito, ¿no? Es decir, funciona de una frecuencia cero hasta una frecuencia infinita. Por lo tanto, para limitar las regiones de frecuencias que quiera filtrar, si es que se está analizando como un filtro, pues se tendrá que conectar un filtro en el lazo de retroalimentación. Aquí en este caso se pone la entrada para evitar el efecto de las señales de DC. Ok, el capacitor en la entrada nuevamente tendrá un valor de 0.1 microfarads y lo que quiero, perdón, esta conexión técnicamente no hay ningún error, pero en la práctica nos dice que conectamos en serie primero el resistor y luego nuestro capacitor. Ahí está. Perfecto, ahí está nuestro circuito, los valores se mantienen. Corremos simulación. Vemos el osciloscopio, escalamos y vean qué es lo que pasó. Tal parece que tuvo un factor de amplificación, también hubo un desfase. Vean, esta es la respuesta del circuito número 4. Falta el último circuito, ese lo tendrán que conectar ustedes, simplemente es un arreglo de resistencias. Pues espero que les haya gustado esta pequeña videoclase y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.